No se encuentra presente y declina el uso de la palabra. Perdón, diputada Sandra. Gracias, presidente. Tomo el uso de la palabra y me reservé el uso de la palabra al finalizar la pregunta para empezar con las repreguntas, señor presidente. En efecto, diputada, el señor ministro ha terminado de dar respuesta a las 20 preguntas básicas y me hicieron llegar acá una lista de oradores en la que en efecto, bueno, no se encuentra usted, pero se le concede la palabra. Gracias, señor presidente, porque yo me reservé el uso de las palabras para las repreguntas, como lo dice la ley, señor presidente. Bien, diputada. Gracias, señor presidente. El pasado 19 de julio, durante una transmisión en vivo en redes sociales en un programa de podcast, usted invitó al presidente Arévalo para que lo acompañara a un acto oficial a realizarse supuestamente el pasado 20 de julio para colocar la primera piedra en lo que será, según ustedes, el nuevo centro de cumplimiento de condena para hombres ubicado en la finca Coyuta, lote 218, Mazagua, Escuintla. Responda sí o no y me reservo el uso de la palabra y le recuerdo que está bajo juramento, señor ministro. Tiene la palabra para contestar, señor ministro. Señor presidente, honorable pleno, señor presidente, tengo que verificar el dato y la fecha porque no recuerdo efectivamente que esto sea así, por una razón muy importante, y es que el proceso de la construcción y la entrada a la segunda fase de la cárcel de Mazagua lleva un proceso del cual hemos tenido que retomarlo, siendo que anteriormente no se daba. Por lo tanto, la fecha no estaba o no está indicada esa fecha para colocar la primera piedra. ¿Trae la respuesta en este momento, señor ministro, o necesitaría más tiempo? Señor presidente, si me permite, por el orden, señor presidente, porque estoy en el uso de la palabra y me reservé el uso de la palabra, señor presidente. Tengo que darle la palabra, señora diputada. El ministro pidió un compás de espera y mi pregunta hacia el ministro es si trae la respuesta a su pregunta en este momento o necesita más tiempo para proceder a darle nuevamente la palabra a usted. Señor presidente, siendo que es una fecha que no corresponde a un hecho concreto que se ha establecido, no tengo en este momento la información que corresponde a un hecho hipotético. Gracias, señor presidente. La respuesta es sí o no, señor presidente y señor ministro. Nada más responde sí o no. Por favor, por el orden, el uso de la palabra. Respetemos cuando dé la palabra para hacer su siguiente pregunta. Ahora sí tiene el uso de la palabra para hacer su pregunta, diputada. Gracias, señor presidente. La respuesta es sí o no, señor ministro, y me reservo el uso de la palabra. Tiene la palabra para responder, señor ministro. Efectivamente, como dice el señor diputado, no ha sido colocada la primera piedra. Tiene el uso de la palabra, señora diputada. Gracias, señor presidente. ¿Y qué sucedió? Que este acto ya no ocurrió. ¿Puede explicar a qué se debió ese retraso? Y me reservo el uso de la palabra, señor presidente, y le recuerdo que está bajo juramento. Tiene la palabra para responder, señor ministro. Señor presidente, honorable pleno,
decía que la construcción de la cárcel de Mazagua es un proceso de asignación de presupuesto de un préstamo del Banco del BCE. Este proceso inició desde el año pasado con la administración anterior. Este está constituido por fases, es decir, el contrato de la construcción. La primera fase es una fase de prefactibilidad y de estudios que requieren la construcción de dicha cárcel. Dado que el gobierno anterior detuvo la continuidad del contrato y se estaba considerando la situación de no continuar con ese contrato, cuando nosotros tomamos posesión decidimos retomar ese contrato en función de que el tiempo, si se cancelaba el contrato, hubiera implicado casi un año más para poder tener la cárcel. En este sentido, la gestión con la empresa contratada y con el banco propio llevó más tiempo del que teníamos planificado o que tenía planificada la hoja de ruta previamente. En ese sentido, la primera fase ha sido alargada y esperamos que en las próximas semanas se logre concluir en los tiempos acordados por el banco y que precisamente la segunda fase, que es de construcción, equipamiento, una vez se obtenga la licencia ambiental y se obtenga también todos los temas que tienen que ver con ajustar ese contrato, se dará el paso a la colocación de la primera piedra. Otro tema importante es que el terreno en Mazagua, que es un terreno por extinción de dominio, no había sido tramitado en la administración anterior para ser inscrito a nombre del ministerio, por lo tanto no se podía iniciar la construcción. Dicho terreno de extinción del dominio ya está a nombre del ministerio, está escrito ya a nombre del Ministerio de Gobernación, por lo que estamos esperando la licencia ambiental para dar inicio a esa construcción y mantener el ofrecimiento que esté construido en octubre del 2025. Formular la siguiente pregunta adicional, tiene la palabra la diputada Sandra Jovel. Gracias, señor presidente. Ministro, ¿puede confirmarme la extensión de metros cuadrados del terreno donde pretende construir la cárcel de máxima seguridad en Escuintla? Me reservo el uso de la palabra y le recuerdo que está bajo juramento. Tiene la palabra para responder el señor ministro de Gobernación. Por favor, ruego a los compañeros diputados y diputadas que respetemos tanto el espacio del ministro de Gobernación para responder como el espacio de la diputada interpelante para preguntar. Señor presidente, honorable pleno, la extensión es de 190.000 metros cuadrados. La siguiente pregunta adicional tiene la palabra la diputada Sandra Jovel. Gracias, señor presidente. Si bien es cierto, el terreno es de 190.750 metros cuadrados, el centro de cumplimiento de condena para hombres que están buscando ubicarlo en la finca de Coyuta, Jutiapa, lo están haciendo con un... La pregunta. Si me permite, señor presidente, por el orden, por favor, y me reservo el uso de la palabra. Hago un llamado al orden, por favor. Respetemos el espacio del ministro para responder, que tiene el derecho de tomarse el tiempo para formular sus respuestas, como la diputada interpelante para formular sus preguntas. Por educación. Por favor, señores diputados, por el orden. Señorita. El uso de la palabra, señora diputada. Gracias, señor presidente. Le decía, señor ministro, que el área de construcción de los estudios realizados, si bien es cierto, el terreno es de 190.750.20 metros cuadrados y existe una diferencia de 18.000 metros cuadrados de los estudios realizados con relación a 209.189 metros cuadrados aproximadamente.
Pareciera ser que está pasando ahí algo inapropiado, señor ministro. Si usted nos pudiera explicar qué es lo que está pasando, y me reservo el uso de la palabra, señor presidente. Tiene el uso de la palabra para responder, señor ministro. Señor presidente, honorable pleno, la pregunta está referida a datos técnicos muy específicos, de los cuales los estudios están precisamente tratando de resolver. Por lo tanto, derivado de la naturaleza de esta pregunta, considero necesario, si la señora diputada puede darme una hora y lugar para trasladarle la información técnicamente sostenida, dado que estoy bajo juramento, no puedo dar información que no tengo y que los estudios no han terminado, que podría caer en perjurio. Señor ministro, ¿cuánto tiempo necesita? ¿48 horas? ¿24? 48 horas está muy bien, señor presidente. Teniendo en cuenta que es sábado. Señor presidente, solicitaría que esta información pueda ser entregada el día miércoles por la mañana, si es posible. Queda fijado el día de la entrega, señor ministro. Tiene la palabra para formular la siguiente pregunta adicional, diputada. Gracias, señor presidente. No se preocupe, yo tengo los documentos y tengo los datos y tengo los planos precisamente de este proyecto, así que no tiene necesidad de hacérmelos llegar, señor ministro. Y la pregunta es la siguiente. Ministro, usted dice que ya cuenta con licencias municipales que por ley se requieren para esta construcción. Esto lo dijo cuando estábamos haciéndole las preguntas en los segmentos en la pregunta número 12. Me reservo el uso de la palabra y quisiera que me responda sí o no. Y recuérdese que está bajo juramento. Tiene el uso de la palabra para responder, señor ministro. Señor presidente, honorable pleno, hay preguntas, con todo el respeto, que no pueden ser automáticamente sí o no. Incluso en términos de lenguaje, esto sería con la posibilidad incluso de caer en perjurio si respondo sí o no. Lo que yo afirmé y repito es que las licencias están siendo tramitadas y en ese proceso está precisamente esta fase, que es la fase 1 de la construcción. Muchas gracias, señor presidente. Honorable pleno. Tiene la palabra la diputada Sandra Joel para formular su siguiente pregunta adicional. Gracias, señor presidente. Y de acuerdo a la respuesta que usted me acaba de dar, señor ministro, he conversado con el alcalde de Mazagua y al día de hoy no existe ninguna solicitud por parte del Ministerio de Gobernación o del Gobierno Central o del sistema penitenciario para que el Ejecutivo extienda las licencias. ¿Puede explicar, señor ministro, cómo pretende poner la primera piedra o una cárcel, un centro preventivo como el que quieren poner en Mazagua si no tiene los permisos correspondientes? ¿No será, señor ministro, que esto también es abuso de autoridad? Y me reservo el uso de la palabra, señor ministro. Tiene la palabra para responder, señor ministro. Señor presidente, honorable pleno, la afirmación de la diputada es correcta, porque las licencias de construcción pueden solo solicitarse cuando se tiene la licencia medioambiental. La primera fase consiste precisamente en la solicitud de licencias, siendo que no hay licencia ambiental. Es cierto que en la municipalidad todavía no está la solicitud de la licencia de construcción. Por otro lado,
insisto, esta es una primera fase de la cual hemos tenido que renegociar y plantear extensiones por la situación administrativa de haber estado a punto de caer el contrato. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra diputada Sandra Joel para formular su siguiente pregunta adicional. Gracias, señor presidente. El pasado 22 de agosto, en la 30ª sesión de plenario del Congreso de la República, estando usted bajo juramento, indicó que el diseño, construcción y equipamiento del proyecto denominado Centro de Cumplimiento de Pena de Condena para Hombres, ubicado en la finca Coyuta, lote 218, Mazahua, Escuintla, indicó que estaba en segunda fase de construcción. Entonces, si no tiene esas licencias y si están solicitando las licencias ambientales, por lo tanto no pueden solicitar las licencias municipales, ¿cómo es posible que usted pueda indicar esa afirmación durante una sesión estando bajo juramento? Y me reservo el uso de la palabra y le recuerdo que está bajo juramento. Tiene el uso de la palabra para contestar, señor ministro. Señor presidente, honorable pleno, la preinversión lleva 5 fases o 5 etapas, de las cuales las primeras 4 son eminentemente técnicas y la etapa 5 es la solicitud de la licencia de los entes rectores. La afirmación de la segunda fase es porque hay un traslape técnico, porque es necesario también empezar a hacer algunas consideraciones en el diseño. Por esa razón es que hablamos de una segunda fase. Es decir, nuestra lógica ha sido precisamente para poder cumplir con la construcción para octubre de 2025 y trabajando todos los elementos que se puedan hacer previamente. Es decir, sí hay un trabajo en torno a la segunda fase y efectivamente estamos en etapa de concluir la primera fase. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra para formular su siguiente pregunta, diputada Joel. Gracias, señor presidente. Muy bien, señor ministro. Creo que todos los proyectos de prefactibilidad llevan sus fases. Este tiene 5 fases, este proyecto, y si bien es cierto, lleva un proceso bastante largo. Señor ministro, ¿puede confirmarme usted el nombre de la empresa que se adjudicó el contrato para la construcción de la cárcel de Mazahua, Escuintla, y el monto de la obra? Y me reservo el uso de la palabra y le recuerdo que está bajo juramento. Tiene la palabra para responder, señor ministro de Gobernación. Siendo que la naturaleza de la pregunta está determinada por datos muy específicos y concretos del proyecto, del cual no tengo necesariamente la información a detalle, solicito que se considere hora y lugar para trasladar la información con toda la especificidad adecuada. Es importante subrayar que estoy haciendo esto porque en honor al respeto al honorable pleno no puedo dar datos falsos y no puedo suponer, tengo que dar datos certeros para que la rendición de cuentas y la evaluación de mi gestión esté basado en datos concretos. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Señor ministro, se le fija el día martes a las 17 de septiembre a las 10 de la mañana poder
puede trasladar la información a Presidencia para trasladársela a la señora diputada. Se le concede el uso de la palabra a la señora diputada Sandra Jovel para reformular la siguiente pregunta. Gracias, señor presidente. Yo le puedo refrescar la memoria, señor ministro. Y la empresa es Rancho Sierra, de Tradeco. Es una empresa que ha tenido muchas banderas rojas desde hace muchos años y es la misma empresa que se siguió contratando para poder hacer este proyecto. Nosotros hemos hecho bien el trabajo para saber qué es lo que están ustedes haciendo y quisiera, señor ministro, que así como tiene todo su equipo en este momento concentrado dándole respuestas, que lo puedan hacer con esa celeridad. Además, tenemos conocimiento que la fuente de financiamiento para esta obra emitió un documento en el cual advierte que la empresa adjudicada tiene denuncias a nivel internacional por incumplimientos y aún así usted ha decidido continuar con este contrato. Me extraña mucho, señor ministro, que usted, que forma parte de un gobierno que se ha vendido como anticorrupción y transparente, hayan decidido seguir con los procesos de adjudicación, sobre todo porque dichas empresas han sido cuestionadas en México, Honduras y Estados Unidos. ¿Por qué insistir con este contrato, señor ministro? Y me reservo el uso de la palabra y les recuerdo que está bajo juramento. Señores diputados, previo a darle la palabra al señor ministro, por favor se les pide cordura debido a que estamos en el proceso de repreguntas y preguntas adicionales. Por favor, se les hace un llamado al orden para el uso de la palabra y para responder las preguntas adicionales. Tiene la palabra el señor ministro. Señor presidente, honorable pleno, la última parte de la pregunta me reservo el derecho de responder porque es una valoración de juicio político tratando de indicar la posibilidad de un acto de corrupción. Por lo tanto, si la señora diputada tiene elementos suficientes para esa valoración, para eso existen la jurisdicción legal y los tribunales y el Ministerio Público al respecto. No puedo permitir que se suponga la posibilidad que tanto mi gestión como la gestión del presidente Bernardo Arévalo está en el ámbito y en la zona gris de la corrupción. Respondiendo a la primera parte de la pregunta, hay que recordar que esta empresa fue evaluada por el gobierno anterior, no fue asignada por este gobierno. Y fundamentalmente es un proceso del banco, no es un proceso exclusivo o únicamente del Ministerio de Gobernación. ¿Por qué razón se siguió trabajando con esta empresa? Nosotros y cualquier entidad pública tiene que valorar los resultados inmediatos de cualquier contrato. Nosotros o cualquier funcionario no puede cancelar un contrato por la simple denuncia que puedan haber en otros países. Tienen que haber elementos suficientes de Contraloría de Cuenta o de cualquier otra entidad que den datos evidentes que permitan tomar esa decisión. Una decisión partida solo de supuestos, de rumores, sería irresponsable, sobre todo porque la seguridad nacional estaría precisamente en riesgo si no logramos construir la cárcel para el 2025 en octubre. Cerrar el contrato implica precisamente retrasarnos de un año. Señora diputada y honorable pleno, ese tiempo no lo pueden esperar las personas que son víctimas de extorsión. Por lo tanto, la decisión fue en bien de la población y la seguridad de las personas y sus bienes. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra la diputada Sandra Jovel para formular la siguiente pregunta. Gracias, señor presidente.
En efecto, esos son los pasos que se van a seguir, señor ministro. El contrato de adjudicación ha sufrido 4 enmiendas a los procesos. Y voy a hacer referencia a la última enmienda, que fue una ampliación al plazo, precisamente esa última enmienda, ya que el contratista ha estado consistentemente incumpliendo con la entrega de los productos. Señor ministro, ¿conoce usted la ley de contratación del Estado del artículo 51 específicamente? Me reservo el uso de la palabra y le recuerdo que está bajo juramento, y si no, yo se la puedo pasar para que me haga el favor de leerla. Solo le pediría por favor a un conserje. Gracias. Para responder la siguiente pregunta tiene la palabra el señor ministro de Gobernación. Con todo respeto, creo entender el contenido de lo que se dijo, pero no entendí la pregunta específica. Por favor, señor presidente, si se me pudiera indicar la pregunta específica. Para reformular la pregunta, tiene la palabra la diputada Sarandar Jovel. Sí, señor presidente. A ver, señor ministro. El contrato de adjudicación ha sufrido 4 enmiendas en todo este proceso. La última enmienda la realizó usted, señor ministro. Mi pregunta es si conoce o no la ley de contrataciones en el artículo 54. Responda sí o no. Le estoy haciendo llegar la ley de contrataciones, artículo 54, porque si no, yo misma se lo puedo leer y me reservo el uso de la palabra. Para responder la reformulación de la pregunta tiene la palabra el ministro de Gobernación. Señor presidente, honorable pleno, con todo respeto, este no es un examen de tesis o un examen de derecho para que me hagan una pregunta directa de ese tipo. Por lo tanto, también, por favor, yo considero que esta pregunta tan específica como otras que hemos tratado de responder para cumplir con la rendición de cuentas no tienen una relación directa con el motivo por la cual fui llamado a la interpelación. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.